Y vamos a terminar con una novela policíaca. Muere el rey de España, Carlos II, el hechizado. La corona de España queda vacante, aunque él por testamento, si no me equivoco, había dejado como sucesor al que luego sería Felipe V. Y se organiza la guerra de sucesión, en la que se oponen dos grandes ramas dinásticas en Europa, los Borbones contra los Habsburgo, los Austrias. Y las diferentes potencias europeas pues toman posición. Y España se convierte en centro de operaciones del conflicto bélico, que lleva bastante tiempo. Ejércitos austriacos, ingleses, etcétera, luchan contra ejércitos españoles, franceses. Hay españoles en ambos bandos también. Francia queda exhausta. Las arcas públicas del rey de Francia agotadas por el coste que supone el conflicto bélico. Y así, cuando hereda la corona menor de edad, Luis XV, se hace cargo del gobierno el regente, que se llamaba Felipe de Orleans. En esa situación desesperada, recala en París un arbitrista escocés que se llamaba John Law, que promete al regente la solución a todos sus problemas. ¿Que no tienes dinero en caja? No te preocupes, lo fabricamos. ¿Cómo? Hacemos un banco público y emitimos papel moneda. ¡Coño, qué idea más buena! ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Law, el escocés, es nombrado primer ministro de Francia, controlador general de Francia. Y Law enseguida empieza a montar su sistema. Crea un banco público, empieza a expandir el crédito, a emitir papel moneda, y además, como siempre en las expansiones hay que encontrar un subyacente, se inventan la Sociedad Comercial del Mississippi. Dicen, en la Luisiana, que es un estado del sur de Estados Unidos que se llama Luisiana, en honor del rey Luis, precisamente, eso es poco menos que jauja. Todo es riquísimo, todo era mentira. La Luisiana era una marisma y un pantano lleno de mosquitos, no había nada que hacer, pero como entonces no había internet y se podía viajar en avión, etcétera, la gente se lo creyó. Y entonces crearon la Sociedad Comercial del Mississippi, con el monopolio del comercio con esa zona supuestamente tan rica, y los franceses masivamente empezaron a invertir en las acciones de la Sociedad del Mississippi, cuyo precio se multiplicó, resultado del aumento de la expansión monetaria generada por todo el sistema de Law. Lo que pasa es que enseguida, después de pocos meses, pocos años, se puso de manifiesto que todo era un montaje, que no venía nada del Mississippi. Por cierto, la capital se llama New Orleans, Nueva Orleans. ¿En honor de quién? De Felipe de Orleans. Se desmorona todo el sistema, quiebra el banco, miles y miles de franceses se arruinan, hasta tal punto que en Francia durante muchos años el mero hecho de referirse a la palabra banquero se consideraba de mal gusto y un insulto. Y todo se desmoronó. Y tenemos que hacer referencia a un joven irlandés que tuvo que abandonar Irlanda cuando su familia fue expropiada por los protestantes ingleses y refugiarse en Francia y en España. Como hablaba inglés y era listísimo, resulta que terminó actuando como testaferro del ministro de Defensa inglés. ¿Y para qué quería un testaferro el ministro de Defensa inglés en plena guerra de sucesión? Muy sencillo. Entonces, no era como ahora, sino que uno tenía la vida pública, miembro del Parlamento y del Gabinete, ministro de Defensa, en un conflicto internacional, y su vida privada, y montó un negociete que consistía en crear empresas para habituallar a los soldados ingleses en España. No les extraña a ustedes que una vez sí, otra también, no dispararan muy bien los fusiles, la pólvora no fuera de la mejor calidad. Este señor se enriqueció enormemente, porque la demanda pagada con cargo al Tesoro o al erario inglés era tremenda, y él era el proveedor, pero necesitaba un testaferro, y ese testaferro se llamaba Ricardo de Cantillon, Richard Cantillon, que desarrolló su actividad en España durante la Guerra de Sucesión. Hizo una pequeña fortuna, y luego recala en Francia, en París, y hereda de un tío suyo una pequeña casa de banca, que enseguida crece muchísimo porque se convierte en el banquero
de moda y de los exiliados en Francia. Cantillon además es el fundador de la ciencia económica. Escribe un pequeño librito titulado Ensayos sobre la naturaleza del comercio en general, que se publica póstumamente, donde se encuentra el primer análisis del proceso de mercado y de la función empresarial, aparte del de los escolásticos, más próximo a que luego desarrollarán los teóricos de la escuela austriaca que yo profeso. Pero en el ámbito de la banca, él sabía que todo eso que estaba sucediendo en París, toda esa burbuja, todo ese crecimiento día tras día del valor de las acciones, que tenía una base ficticia, resultado de la burbuja especulativa organizada por John Law y su banco público, que emitía papel moneda sin reserva, y sabía que todo se iba a desmoronar. Entonces, ¿saben ustedes lo que hizo? No partió iniciativa de él, no necesitaba buscar idiotas, porque los idiotas abundaban, se dirigieron a él. Continuamente iba gente al banco a pedirle dinero prestado para comprar acciones de la sociedad Mississippi. Y él, bueno, si estáis locos, allá vosotros. Y él prestó cuantiosas sumas a muchos franceses para que las invirtieran en esas acciones que no dejaban de crecer. Y os encantaos, por fin han encontrado la piedra filosofal, no hace falta trabajar, nos hacemos millonarios día a día, sin ningún esfuerzo. Sí, sí, decía Cantillon, te presto, pero a una condición, déjame como colateral en el banco, depositado de manera fungible, no distinguido número por número, las acciones que compras. Sí, no hay ningún problema, te las dejamos como colateral, como garantía. Vale, perfecto. Y entonces Cantillon, que era muy listo, justo en el momento en que casi las acciones habían alcanzado el precio máximo, ¿saben ustedes lo que hizo? Cogió todas las acciones depositadas, que no eran suyas, sino de los depositantes que tenía en su banco, y las vendió. Y se embolsó el dinero, multimillonario, y se quedó esperando. A los pocos meses se desmorona todo el sistema de Law. Y las acciones pasan a valer una fracción del precio que tenían cuando las vendió Ricardo Cantillon. ¿Saben ustedes qué hizo entonces Ricardo Cantillon? Las recompró y repuso el depósito. Y acto seguido, ¿saben ustedes qué hizo? Ejecutó los préstamos a sus clientes, que estaban arruinados. Un negociazo. Un negociazo. Lo que pasa es que un empleado de Cantillon dio el chivatazo. Cantillon fue detenido, pasó unos días en la cárcel en París, además tuvo que irlo a Holanda, luego a Inglaterra, fue perseguido por todo tipo de pleitos civiles y criminales. Precisamente el libro Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general fue escrito, al menos en su guión esencial, en los escritos de defensa de alguno de esos pleitos, y además murió violentamente asesinado. La versión oficial es que por su cocinero, para robarle, que después quemó la casa y el cadáver apareció calcinado. Sin embargo, parece que no fueron así las cosas. Y el último biógrafo de Cantillon, Antoine M. Murphy, catedrático de Historia del Pensamiento en Irlanda, sugiere una conclusión distinta. Resulta que además, décadas después, aparecieron todos los papeles de un caballero irlandés que había vivido en Inglaterra, en unos baúles en la Guayana. Si a esto añadimos que Cantillon vendió prácticamente toda su fortuna poco antes de morir, que los familiares de Cantillon no está ninguno triste por el fallecimiento, y que además el supuesto criminal no reunía el perfil de un criminal, parece ser que Cantillon, muy listo y rico, se quitó del medio. En pocas palabras, que pagó a unos esbirros que sacaron el cadáver de un indigente, lo metió en su casa después de haber vendido todo, y tenerlo en un barco preparado, le pegaron el cerillazo, él se puso una barba postiza y se fue para América. Y con eso solucionó todo el rosario de pleitos, demandas penales, etcétera, que le venía persiguiendo desde que le descubrieron en París. Señores, la realidad supera con mucho a la ficción.